Educación financiera. Economía Hoy, democratizando la 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 educación financiera. Ante todo, muchas gracias por la atención y la cobertura que le dan al banco. Como recordarán, es un informe que es una obligación del banco presentarlo, está en la ley del banco, tenemos que presentarlo antes de que termine el mes de noviembre. En alguna época se le llamó programa monetario, en otros momentos se le llamó informe de inflación y más recientemente, del 2020 a la fecha, se consolida en un único informe, el informe de política monetaria. Este es el primero del año del 2026. Como siempre, para la economía costarricense es muy importante entender qué es lo que hace el Banco Central. De acuerdo con el artículo 2, es mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas. Por estabilidad interna entendemos que tener una inflación baja y estable en el orden de la inflación promedio de largo plazo de los principales socios comerciales. Y estabilidad externa tiene la idea de que nos permita financiar o hacer sostenible la interacción económica de Costa Rica con el resto del mundo. En términos de las variables macroeconómicas es que el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos se financie con recursos de largo plazo. Esos pueden ser inversión directa o deuda externa de largo plazo. Esa es, digamos, como hemos interpretado la ley. Y habla de asegurar la conversión a otras monedas. Esto es todavía, en términos económicos, como se ha interpretado en el banco, es la apertura de la cuenta de capitales de la balanza de pagos. O sea, en Costa Rica no hay restricciones para hacer transacciones en otras monedas, en qué moneda ahorrar, en qué moneda transar, eso. Entonces esa es la apertura. Cuando hablamos de Costa Rica, economía pequeña y abierta, tanto financiera como comercialmente,
muy importante tener en cuenta qué es lo que pasa en el resto del mundo. O sea, el resto del mundo es muy importante para Costa Rica. Y lo que podemos decir que el año 2025 se caracterizó por una economía mundial que mostró una alta capacidad de adaptación a un entorno de elevada incertidumbre, marcado por unas guerras comerciales o barreras comerciales, podríamos decir, para no usar esa palabra, y conflictos geopolíticos. Si lo pensamos un poquito, eso sigue vigente hoy, al 30 de enero del 2026, eso sigue siendo cierto. Mostró signos de un proceso desinflacionario, a mi gusto, yo diría que lento, ¿verdad? Se dicen los organismos internacionales, ¿verdad?, que mostró signos de avance el proceso desinflacionario, aunque no de forma generalizada. Y que lo que hay detrás de eso, de ese impulso de menor o desaceleración de la inflación, fue una desaceleración en el precio de los alimentos. Ahora hablamos un poco de eso, porque en realidad las materias primas que están detrás de los alimentos tuvieron deflación, tuvieron movimientos negativos, pero el producto terminado que se mide en las canastas de consumo tuvo un ligero aumento. Y lo que sí encontramos que hubo reducción fue en los precios de la energía, cosa que también lo vemos en Costa Rica. Y una preocupación menor en el caso costarricense, pero en el resto del mundo, y esto quienes dan seguimiento al fenómeno inflacionario saben que es un problema de larga data, que es la inflación de servicios. La inflación de servicios en buena parte del mundo está por arriba de las metas inflacionarias de los bancos. Y este proceso de reducción gradual de la inflación fue el que marcó la pauta para que algunos bancos centrales realizaran alguna flexibilización monetaria. Cuando vemos en materia de crecimiento, si vemos la zona del euro, China, Brasil, México, vemos que se caracterizan que al tercer trimestre todos los países tuvieron una desaceleración en el crecimiento. En el caso de México, en realidad fue negativo, ¿no? Y destaca en el caso de los Estados Unidos, con un crecimiento de 2,3, que se considera muy bueno, ¿no?, para tal vez tener en contexto lo que son tasas de crecimiento. Para Estados Unidos 2,3 se considera una buena tasa de crecimiento, de hecho acelera en el tercer trimestre. Y nosotros tuvimos una tasa que como tendencia por trimestre fue creciente. Terminamos el cuarto trimestre en una tasa de crecimiento de 4,6. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque ese 4,6 nos va a salir en varias partes. Entonces, lo que hablaba de la capacidad de adaptación de las economías en el mundo y Costa Rica a este mundo cambiante de retos. En materia de inflación, en realidad uno puede ver que la gran mayoría de lo que presentamos aquí, los países están fuera de sus metas de inflación. Hay un grupo que destaca, son 27 países, el caso de la zona del euro, que uno diría que está alrededor de la meta, en 1,9, en 2, en la que es la inflación de IPC, inflación general, no así en la inflación subyacente. Y el resto de países emergentes, latinoamericanos, con método de inflación, están fuera de la meta. Destacan tal vez el caso de China, que guardando las distancias, se parece un poco en el comportamiento inflacionario de Costa Rica, en el sentido que ha tenido deflación, ha tenido desinflación, está por debajo de la meta, que es el caso nuestro, ¿verdad?, que estamos por debajo de la meta con una inflación negativa de 1,2. Lo que decía anteriormente, lo que hay es la desaceleración en el precio de los alimentos y una reducción en los precios de la energía. Y tenemos, ya lo reitero, ¿verdad?, es importante, la inflación de servicios en el mundo. Cuando uno mira este gráfico, ¿qué es la enseñanza que puede extraer? En general vemos que hay una pausa, en algunos casos más extensa que otros, pero que lo que llevamos del 2026, eso lo actualizamos al día de ayer, vemos que en el mes de enero de este conjunto, que son como alrededor de 38 países, 38, 39 países que tenemos en conjunto aquí, no han cambiado la tasa de política monetaria en el mes de enero. El último, en algunos casos fue en diciembre, en algunos todavía mucho antes, como en el caso de la zona del euro, Canadá, y los latinoamericanos todavía antes, ¿verdad?, el caso de Brasil o Colombia, ¿verdad? Entonces, como que en materia de política monetaria lo que caracteriza el escenario es como una pausa en este momento. En realidad el nombre que le usan los banqueros centrales es que le llaman una pausa condicionada.
porque pausa da la idea de que luego van a seguir bajando, no, bajan si las condiciones, por eso se llama condicionada, las condiciones lo permiten. En economía nacional, vamos a ver, lo primero que debería destacar, que revisamos al alza el crecimiento de la economía en el 2025, en realidad aceleramos en el 2025 de 4.1 que fue la estimación inicial, no, el 4.1 que fue en el 2024 a 4.6. Entonces hay una aceleración en el crecimiento económico de Costa Rica en el 2025. Hay mucho impulso de último trimestre, cuatrimestre, hay varios factores, son de demanda interna. Los más fuertes, el consumo, vean que aportó 3.2 de la tasa 4.6, eso es como un 54% de aporte, pero hubo otros elementos de demanda externa también. Tuvimos un desempeño, por varias razones, pues, no esperado, extraordinario en la parte positiva de las exportaciones, en algunos casos de manufacturas y en algunos casos de servicios, por el repunte que vimos en la llegada de turistas, sobre todo en el último trimestre. Cuando observamos eso es por el lado de la demanda, cuando vemos por el lado de la oferta, ¿qué son las actividades? Bueno, en Costa Rica ha habido un resurgimiento de la manufactura, sobre todo con dispositivos médicos, pero es una economía que también tiene servicios, ¿verdad? De hecho, es parte del cambio en la estructura productiva de Costa Rica, que como largo plazo vemos que los servicios son muy importantes en el crecimiento económico de Costa Rica, en la estructura productiva. Y en el mercado laboral tenemos señales mixtas. Uno puede señalar que como tendencia la tasa de desempleo bajó, que la tasa de subempleo bajó, que la tasa, que los ocupados informales bajaron, pero los ocupados formales aumentaron, que hubo un incremento en los salarios reales, a pesar de que fue bajo, hubo aumento. Recuerden que en otras épocas la discusión era la pérdida del poder adquisitivo dada la inflación de los salarios. Ahora lo que estamos hablando es que hay aumento y que nos hubiera gustado que fuese más ese aumento en los salarios reales. Sin embargo, tenemos que tener claro, ¿verdad?, que hay varias características que son retos. Uno es el cambio demográfico y otro es los arreglos intrafamiliares que se hacen de quienes participan en el mercado laboral. Las cifras lo que reflejan, por llamarlo de alguna forma, un sesgo contra las mujeres. En general las mujeres tienen tasas de desempleo más altas, tienen menores tasas de ocupación, menores tasas de participación. En el informe se señala que la probabilidad de ingreso al mercado laboral es menor para las mujeres, la posibilidad de quedar desempleada, la probabilidad que se calcula como crisis de transición es mayor, la posibilidad de que una vez que es inactiva, la probabilidad de que una vez es inactiva regrese a la fuerza de trabajo es menor. Y esos son retos estructurales que como sociedad tenemos que afrontar, además del problema que tiene varias dimensiones que tiene que ver con la ocupación y la participación, las tasas de ocupación y participación. Tres grandes aristas de la economía, la externa, la fiscal y la financiera crediticia. Lo que observamos en la balanza de pagos es que un déficit de cuenta corriente bajo de 0.7, se mantiene la tendencia de que ese desequilibrio externo se reduce. Entonces, lo que hablé al principio de procurar que la relación económica de Costa Rica, o la interacción económica de Costa Rica con el resto del mundo sea sostenible, bueno, lo que hay que financiar de ese desequilibrio es cada vez menor. Una cuenta financiera que más que financia ese déficit, donde sobresale de manera muy preeminente los ingresos por ingresos brutos de inversión directa, y bueno, eso nos lleva a una acumulación de reservas. Con las cifras a octubre, aquí quiero ser claro, somos tomadores de cifras, esto es lo que el gobierno tiene publicado en este momento. Al mes de octubre lo que teníamos era una razón deuda producto de 59.1, un superávit primario, continuaba una senda ya por varios meses, más de 40 meses de superávit primario a nivel de 1.1,
un déficit financiero menor en el 25 que en el 24 a octubre, 2.6 contra 2.4, y que buena parte de esa reducción se da por el esfuerzo que se ha hecho por reducir el pago de intereses. En materia crediticia y monetaria, tenemos una situación muy estable. En realidad, el crédito del sector privado creció 5.4 para una economía que creció 4.6, entonces el crédito crece más de lo que crece, y sobre todo si lo desplazamos todavía más, el crédito en términos reales crece más que lo que crece el producto, un crecimiento en moneda local de 4.6 y moneda extranjera mayor, pero esa brecha se ha venido reduciendo. Tal vez recordarán algunas reuniones que tuvimos donde hablábamos de esos crecimientos de 2 dígitos. Entonces ahí poco a poco se ha ido reduciendo la mayor tasa de crecimiento de crédito en moneda extranjera, aunque sigue siendo relativamente alta para la escala de la economía. En materia de inflación, varios mensajes. Uno es que vemos las expectativas todavía en el rango, las expectativas de mercado de 12 meses, vemos en el rango de tolerancia, una ligera reversión de las expectativas de la encuesta, que estaban en 1 a 1.5. De hecho, eso fue uno de los factores que la Junta observó, porque dijo que no se materializaba el riesgo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, que más bien hay una reversión de aumento de las expectativas inflacionarias con respecto a la encuesta. La inflación subyacente en todo este periodo positivo, y bueno, y una inflación negativa, cierto, se reconoce, pero además de que ver cuál es el nivel, hay que entender por qué es negativa. Y observamos 2 grupos muy importantes, que son los alimentos y los combustibles. Los combustibles responden al choque externo, a lo que ocurre en el mundo, en el resto del mundo con el precio de los combustibles. Se habla de una sobreoferta. Y en los alimentos eso sí es algo muy particular de Costa Rica, además de lo que venga importado, pero ustedes recordarán que a finales del 2024, inicios del 2025, hubo un exceso de lluvia y que eso afectó a algunos alimentos que llaman productos agrícolas perecederos de ciclo corto, la papa, el tomate, la cebolla, la zanahoria, de los que recuerdo. Aún más, hace un año, ustedes recordarán que se hablaba de esa inflación relativamente alta en alimentos. Sacaban bromas, memes sobre el precio de algunos de esos productos. Bueno, ese choque climático no lo tuvimos en el 2025. Entonces los precios han tendido a normalizarse. Entonces se han normalizado contra precios altos, eso ha dado que esa inflación sea negativa, lo que lleva a que lo que está detrás de ese valor negativo no depende de la política monetaria, ¿verdad? Sí se reconoce que es, pero no depende de la política monetaria. En medidas del Banco Central, bueno, hicimos 3 reducciones el año pasado en la tasa de política monetaria, esto de 4 a 3.25. Sin embargo, tenemos un periodo más largo, ¿verdad? Que desde marzo del 23 a la fecha son 575 puntos base. La reducción en todo momento ha sido de acuerdo con las expectativas, con las previsiones de inflación, con la explicación de lo que está detrás de la inflación y sus determinantes, como hablaba ahora de las expectativas, siempre un análisis prospectivo. Se ha tomado esa decisión. Bueno, y lo que hemos visto que eso se ha transmitido de manera diferenciada a las distintas tasas activas y pasivas, donde ciertamente sí hay algo de transmisión en las últimas semanas en las tasas pasivas. Se redujo el excedente de liquidez, el exceso de recursos que hay en el sistema financiero, se redujo en buena parte por una cancelación de poco más de 500.000 millones del saldo pendiente del crédito que el banco había dado en el 2020-2021 para atención de la pandemia. Bueno, y además el banco hace todos los días, en este momento hay un grupo de gente trabajando para salir con la subasta, lo que se llama la gestión activa de la liquidez. De liquidez y deuda, las subastas de títulos son los lunes, las de liquidez son todos los días. Y en el mercado cambiario, pues de acuerdo con la ley, el banco atiende los requerimientos del sector público. De hecho, ha hecho una presión de demanda mayor a los requerimientos contemporáneos y por eso decimos que hemos comprado para requerimientos contemporáneos y futuros, ¿no? Y bueno, en la medida que se ha podido, que el mercado lo ha permitido, se ha dado un fortalecimiento de las reservas internacionales que en este momento andan por más de 18.500 millones de dólares. Más en detalle en el mercado cambiario,
hay una abundancia relativa a un excedente de divisas, ya que la cantidad ofrecida diaria es casi 140 millones contra una demanda diaria de 114. El resto, buena parte de esa diferencia llega al MONEX, y entonces ahí se satisface para el sector público, para los operadores de pensiones, para el blindaje financiero del banco, para muchas cosas, ¿verdad? Entonces eso ha dado lugar a que hay una fuerza subyacente, porque hay ese exceso de apreciación de la moneda nacional. Bueno, y eso hace que en este momento, como decíamos, tengamos un nivel de reservas a PIB cercano al 17%. Ese fenómeno de apreciación de la moneda no es único de Costa Rica. Esto comprende alrededor de 39 y 40 países. Ese gráfico que tengo ahí, solo la zona del euro son como 27. Y entonces, como ustedes pueden observar, con excepción del yen, todos los otros países se apreciaron más que Costa Rica con respecto al dólar. ¿Qué significa eso? Que Costa Rica está depreciándose con el resto de los países. Y pareciera, ya eso es un asunto de análisis de más de largo plazo, que hay una tendencia al dólar a depreciarse con respecto a otras monedas que se muestra en el índice que estamos mostrando ahí. Entonces, como decimos, ahora vamos a la parte de las proyecciones económicas, y para nosotros es muy importante, lo repito, el resto del mundo. Entonces, ¿qué tenemos? Que tuvimos un mejor crecimiento en el 2025, y en el 2026-27 el crecimiento del mundo es relativamente estable, entre 3.2 en el bienio. El crecimiento de los Estados Unidos alrededor del 2%, 2.1 en promedio en la estimación que tiene. Mucha estabilidad en el crecimiento de los socios comerciales, alrededor del 2.2, una inflación que baja lentamente, una inflación internacional que baja lentamente. Se esperan menores precios de hidrocarburos y menores precios de granos, y eso lo que nos llevaría a nosotros es la parte costarricense a una mejora en los términos de intercambio, que explica en alguna medida luego el sostenimiento de algunos niveles de consumo. Y en la tasa esta de referencia que se usa en los mercados financieros, la SOF, vean que las proyecciones que hay no son proyecciones del Banco Central, son proyecciones de los mercados financieros. Habla de una reducción de alrededor de 40 puntos, uno diría 2 disminuciones de 25, como es un promedio, habría que ver exactamente. En el 2026, un ligero aumento en el 2027. Entonces, como que coinciden de que no hay mucho espacio más para bajar las tasas de interés en el resto del mundo. Entonces, eso nos lleva a las proyecciones de la economía nacional. Dijimos 4.6 en el 2025, de 4.2 que teníamos, más bien lo que del IPM de octubre. Entonces, más bien aceleramos con respecto al 2024, que era 4.1, revisamos al alza el crecimiento para el 2025 con respecto a lo que habíamos dicho en octubre. Revisamos al alza también las tasas de crecimiento del 2026 y 2027 con la siguiente característica: es una tasa ligeramente mayor, 3.8 en vez de 3.5 y 4 en vez de 3.8, sobre niveles de producto mayores. Entonces, el nivel y la tasa son mayores en esta revisión. Entonces, algunos detalles, ¿verdad? Obviamente el informe va a tener, le vamos a dar la presentación que nosotros tenemos. Es buena parte, ¿verdad?, que el consumo de los hogares sigue la tendencia que tuvo en el 2025. Hubo una recuperación del consumo en el 2025, empezó lento el 25, pero ya recuerdo que en el informe de octubre, estoy seguro que ya yo hablaba de aceleración del consumo, a pesar de que se informaba otra cosa. Bueno, se sigue el consumo de los hogares de 4 y 3.9, de 3.8. El gobierno, que sería poco, lo cual no nos debería extrañar, eso estoy de acuerdo con la disciplina fiscal, la regla fiscal, etcétera, lo que la regla fiscal le permite al gobierno crecer. Si hay un pequeño repunte en el 26, todavía un poco más relevante en el 27 con la formación bruta de capital, que tiene que ver con la adquisición de maquinaria y equipo en algunos casos, y en otros casos obras de infraestructura que están en ejecución. En las exportaciones, esto es algo que ya lo hablamos en algún momento.
Observen los servicios, la tasa de crecimiento negativa en el 2026. Son los famosos servicios de transformación. Y recuerdan que detrás de eso, los servicios de transformación, estaba la salida de 2 empresas de componentes electrónicos en Costa Rica, y que bueno, que eso ya lo tenemos medido, lo venimos midiendo desde casi que mediados del año pasado. Si bien hubo un repunte sobre esa nueva base, siempre no se va a repetir lo extraordinario del 2025, entonces vamos a una tasa negativa que luego se recupera en el 2027. El ingreso nacional, el ingreso disponible real bruto mejora de 3.6, 3.8 en 2 años, y el personal disponible, que es para el consumo, 4 y 3.9. Hay una ligera aceleración en el régimen definitivo de 3 y 3.4 en los 2 años, desde 3% en el 2025, y por una serie de razones que las hemos comentado en informes anteriores, siempre esperamos un desempeño bueno, alto relativamente, ¿verdad? De crecimiento de tasas de más del 6% en los regímenes especiales, pero desacelera con respecto al 2025, que ciertamente fue un año extraordinario en materia de crecimiento en los regímenes especiales. Cuando vemos las predicciones para estas vistas de la economía que decimos aquí en la parte externa, el déficit de cuenta corriente sigue siendo relativamente bajo, 1.3 como promedio para el bienio, altos ingresos por inversión directa, 8.3 y 5.2 como proporción del PIB, y un nivel de reservas que lo que estimamos en este momento se va a mantener como proporción del PIB en niveles relativamente altos para la historia de Costa Rica, de 16.2, 16.1. Y en el agregado monetario, pues sí, la dinámica, la inercia que lleva la economía en este momento muestra que hay recursos suficientes para que la liquidez crezca casi 7%, digamos 7% en el bienio, y que eso permitiría también crecimientos de 6, 9 y 7.2 en el crédito al sector privado en el bienio. Esto es conocido por ustedes, pero es nuestra obligación presentarlo. Dado la información que tenemos, dadas las proyecciones, lo que nos dicen los modelos de inflación, nos dicen que la inflación general, la que medimos con el índice de precios al consumidor, ingresaría al rango de tolerancia en el segundo trimestre del 2027, y la subyacente ingresaría a finales de este año en el cuarto trimestre del 2026. Realidad que sientes en la parte internacional una relativa estabilidad en el crecimiento, una trayectoria global de precios hacia la baja, aunque todavía no llegan completamente a los niveles metas de los bancos centrales. Para la economía nacional, pues una economía en general de relativa estabilidad, digamos, con luces y algunas sombras, ¿verdad? Entonces se crece relativamente alto, en promedio 3.9, mucho más que lo que crece el mundo. Habría estabilidad de precios, en el sector externo se ve también, digamos, con relativa estabilidad, el frente fiscal con estabilidad, la inflación seguiría baja, ahí va poco a poco hasta la convergencia se logre a lo que es en este momento el rango de tolerancia con respecto a la meta de inflación, de acuerdo con la definición de la Junta Directiva, pero eso no nos debe llevar a una complacencia, porque hay que reconocer que tenemos retos en materia de empleo, retos en otras partes de la economía. Hay una gran conversación sobre la sostenibilidad de las pensiones y demás, pero no me quiero meter en eso, pero sí lo que quiero decir es que es un mensaje relativamente positivo, a la vez que se reconocen algunos retos de la economía costarricense. En balance de riesgos, en esto tampoco hay novedad. De hecho, que las expectativas se mantengan fuera del rango de tolerancia por mucho tiempo puede hacer más difícil la convergencia de la inflación a la meta. Que lo que hemos visto, parte de eso lo vimos en el 25, trayectorias de precios de materias primas, ahora comenté algunos, combustibles y llaman granos básicos, alimentos, y otros bienes importados finales con precios inferiores a los previstos. Entonces eso es una presión deflacionaria para Costa Rica, porque somos importadores, y elementos como un crecimiento inferior al proyectado, particularmente los socios comerciales, quiere decir que la presión de demanda es menor,
y por lo tanto entonces no habría razón para que la inflación sea mayor. Esos son riesgos para la inflación. Y el traslado de las reducciones de la tasa de política monetaria, esos 505 puntos, se haga de manera más lenta de lo que la evidencia histórica de Costa Rica ha mostrado. Entonces esos son riesgos para que la inflación se mantenga por debajo de la tendencia central que estamos estimando. Y por la parte alta, ¿verdad?, la parte que nos puede desviar hacia arriba la inflación, eso está muy reciente y lo han visto, casi no tengo que explicarlo, ¿verdad? El escalamiento de conflictos geopolíticos y choques de oferta. De hecho, tenemos un choque de oferta que hace que la inflación baje, pero podría haber choques de oferta para que la inflación suba, que pueden ser internos, como relacionados al clima, y externos, que pueden ser como lo que pasó con los suministros, con las cadenas de transporte y demás. Entonces, hay riesgos en ambos lados. Sin embargo, el informe sí es claro y presenta un mapa de calor y demás, donde los sesgos están sesgados hacia la baja, ¿verdad? Es mayor la probabilidad de que se materialicen los riesgos a la baja que hacia la alza. En materia de política, bueno, ustedes también lo saben, eso le han dado amplia cobertura, de que el banco en este momento se encuentra en un proceso de revisión de los componentes o de los elementos que componen el régimen de metas de inflación en Costa Rica, los ajustes de la política monetaria, que son 6 reuniones al año, lo que se hará en este año 2026, ya que se hace un análisis prospectivo de la inflación y sus componentes, así que se valoran los riesgos que haya para que, en el sentido de que se materialice o no la proyección que estamos observando. Obviamente, mientras sigamos en el mercado cambiario creando liquidez con la compra de moneda extranjera, entonces hay que hacer una gestión activa de esos excesos de liquidez, ya sea con el mercado 1000, llamado de liquidez propiamente, o en los mercados de deuda. Por supuesto que hacemos el esfuerzo, no sabemos qué tanto lo logramos de mejorar la comunicación en general con el público, y por eso es tan importante la interacción con ustedes, porque nos ayudan a colocar esos mensajes, a explicar qué es lo que hace el banco. Y algo que ocurre y es permanente, que observamos cómo funcionan los mercados y si hay oportunidades de mejora para la formación de precios, pues el banco lo hará, ¿no? Esas son parte de las cosas que el banco... Hay 2 recuadros, un recuadro que habla sobre el sistema de cuentas nacionales 2025. Creo que Costa Rica es el primer país que publica cuentas alineado a ese enfoque, y lo que hacemos, eso fue una información que se dio en noviembre del 2025, pero lo reiteramos y se le da un poco más de explicación de que queremos ir más allá del PIB, ¿verdad?, que son indicadores adicionales del PIB que permitan analizar, evaluar, reflexionar sobre las mediciones de bienestar, tanto el presente como la sostenibilidad del crecimiento que tiene Costa Rica. Y algo que creemos que esperemos que haya mucha consulta una vez que salga el documento, que va a salir hoy, ¿verdad?, en ese recuadro, sobre cómo ha funcionado el mercado cambiario. En realidad, no sé si ustedes se acuerdan, vamos a cumplir 20 años de que el banco inició la flexibilidad cambiaria en el 2006. Se tomó un acuerdo el 13 de octubre del 2006, y el primer día que hubo funcionamiento sin paridad reptante fue cuando se pasó a la banda cambiaria, fue el 17 de octubre del 2006. Ya van a ser 20 años, estamos en el 26. Pero hubo una declaratoria en algún momento que pasábamos al régimen de fluctuación administrada, y hemos dicho cómo es que funciona y qué es lo que hemos hecho. Y entonces ahí vamos también a mostrar con las cifras las vicisitudes que hemos tenido en algunos momentos, que ha tenido el banco que intervenir, sobre todo como en los casos de la pandemia, o en algún momento en el 2017 ante las presiones fiscales, y tal vez una época en los últimos meses, años, ya podría decir uno, en que el banco participa muy marginalmente en ese mercado y prácticamente deja que sean las fuerzas de oferta y demanda las que determinen el precio de la divisa. Yo voy a quedar aquí, compañeros. Ustedes me dirán, con mucho gusto, sus consultas.
Muchísimas gracias, don Roger, por la presentación. Ya estamos por repartir también el comunicado de prensa. Abrimos el espacio para preguntas, levantando la mano yo lo voy anotando, si gusta alguno. Empezamos por Sergio Morales del Financiero. Sergio, por favor, nos ayuda con el micrófono para poder escucharlo en la transmisión. Gracias. Pero jálelo. No hay ninguna corte ahí. No. Ok. Bueno, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber con respecto a la proyección de crédito al sector privado, bueno, sobre todo la del 2026, asumiendo que, bueno, siempre está un poco, se entiende que se puede distanciar de la proyección de crecimiento de la producción. ¿Hasta dónde o qué número sería como el máximo que a ustedes no les ocasionaría una alarma, verdad? Creo que en otros años ha pasado donde tal vez se tiene un crecimiento lento o moderado y a veces el crédito está curiosamente o llamativamente alto, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde cree usted que sería un porcentaje importante sin causar alarma y por qué, ¿verdad? Gracias. Hay distintas dimensiones en la respuesta a esa pregunta. Bueno, no es un número mecánico, digamos si crece 10, entonces ya es mucho, si crece 4 es poco. Recuerde que la política monetaria en cada momento se evalúa, se ven las presiones de precios, entonces tendríamos que ver qué pasa con la brecha de producto, presiones inflacionarias, etc. Tendríamos que ver. Pero hay otra dimensión, y es muy correcto lo que usted dice, en general, no este banco, los bancos centrales en general son muy aversos a altos crecimientos del crédito, pero por un tema de estabilidad financiera. Y entonces la preocupación, ¿verdad? La preocupación, todos los créditos nacen buenos, son de primera calidad, y si hay una sobreexpansión, a veces la misma competencia en el sistema financiero por colocar los créditos son un tanto laxos en la calidad del deudor, en la evaluación de la capacidad de pago. Y esa es la enseñanza de las crisis financieras, en buena parte la de México fue así, toda la crisis asiática, la rusa, la última crisis internacional fue eso. La preocupación no tanto fue por la inflación, que también es una preocupación, pero en algunos casos la preeminencia ha estado, el cuidado está en temas de estabilidad del sistema financiero. ¿Otra consulta? Tatiana Gutiérrez, también del Financiero. Gracias, don Roger. ¿A qué se debe el crecimiento en el consumo, la estimación de consumo? ¿Cuáles factores son los que están incidiendo? Los ingresos, ¿no? Vean lo que está creciendo el ingreso real disponible. Y uno en otros momentos. ¿El ingreso real disponible está? Sí, el ingreso real. Sí. Está. Bueno. Ahí lo mostré, 4 algo, Henry lo recuerda, 39, 38, 4, algo lo mostré. Pero está en el cuadro, digamos, a veces me hacen esas preguntas del valor numérico en particular y voy a ver si lo encuentro. Sí, porque si es uno de los factores, es importante. El consumo usualmente depende del ingreso. Estoy en la 21. El personal creció 3.8 y el consumo creció 3.8, consumo de los hogares 3.8. Tatiana, ¿ahí o...? No, tal vez sí hay alguna incidencia también de la baja en el desempleo con esto, no hay ninguna relación, solo que el ingreso subió. No, tengo que ser particularmente cuidadoso con los datos del desempleo, porque es cierto que el desempleo bajó, que los ingresos reales aumentaron, eso está aumentando, ya llevamos varios años en que eso ocurre, pero citarlo del empleo podría ser, pues, como una hipótesis, apunta que podría ser eso, pero no quiero asegurarlo por esas dinámicas que hay de que la tasa de ocupación y la tasa de participación son bajas. Entonces, es mejor con una tasa de desempleo más baja, eso es cierto, pero no quiero ponerlo como esa... como un factor
como que es lo principal. Lo principal es, porque le hablé del ingreso, que tiene varias razones. A ver qué es lo que pasa con el ingreso. Sí, es que es relacionado con eso. Comprendo y me entiendo que hay que tener mucho cuidado con las cifras de empleo, pero tendría algo que ver, por ejemplo, con el reporte de mayores ingresos informales de las familias. No sé si hay posibilidad de encontrar una explicación. No, lo que vemos es lo que nosotros medimos, ¿verdad? Ese 3.8 que dijimos de ingreso personal disponible. Los ingresos, hay una parte que se mide del empleo que es informal, pero la cantidad de personas ocupadas en el sector informal ha bajado y la cantidad de personas ocupadas en el sector formal ha aumentado. No. Gracias. José Alvarado, de Observador. Gracias. Buenas tardes, don Robert. Don Robert, yo quería retomar el tema de desempleo, porque lo que le entiendo entonces es que hay una reducción de desempleo, pero por factores estructurales, principalmente el crecimiento, el cambio demográfico y también el tema de que se le sigue imponiendo a la mujer labores del hogar, desde el sector empresarial, cultural, familiar, de todos los sectores. Yo lo que le quiero preguntar, don Robert, inicialmente es, ¿ya nosotros recuperamos los niveles de ocupación prepandemia o todavía no en este momento? Estamos muy cerca. Pero no los hemos recuperado. No, estamos como al 98%, un número muy cercano a eso, de los niveles prepandemia, pero en la principal edad de ocupación estamos más altos. Donde estamos en niveles más bajos en las personas, y eso es dramático, las personas mayores de 60 años y en los jóvenes. Y en los jóvenes de 15 a 24 años, algo que se menciona en el informe es que el 78% de las personas de 15 a 24 años que están fuera de la fuerza laboral dicen que están en algún centro educativo, alguna actividad de educación hacen. Eso está en la encuesta continua de empleo. Hicimos el cruce de variables y eso es lo que tenemos. Pero entonces podemos estar tranquilos en que no haya creación de empleo. Digamos, parece ser que los jóvenes están estudiando y las personas se están pensionando y yéndose a su casa con pensión. No puedo decir de esa forma. De hecho, cuando usted me hace la primera parte de la pregunta de que por qué el desempleo se trata de que las mujeres tal cosa, lo que digo es que el análisis del empleo requiere entender qué es lo que está ocurriendo con la población, los patrones demográficos y en algunos casos esos patrones de arreglos intrafamiliares de quién se encarga del cuidado del hogar o esas cosas. Entonces, que todo eso forma parte del entendimiento del fenómeno de empleo. Pero entonces no estamos creando empleo, sí, eso sí es cierto, no estamos creando empleo. Y la población ocupada está muy similar a la población de la prepandemia, lo cual tiene dos vistas, ¿verdad? Esa que dice usted, que no está creando empleo, que es la gran preocupación en buenas partes del mundo ahorita con la inteligencia artificial, de que va a ponerle un freno a la creación de empleo. O sea, no es algo solamente de Costa Rica, no del mundo. Pero tiene la otra cosa, y tiene una implicación todavía que me extraña porque lo hemos dicho y la gente no lo toma en cuenta. Alonso es un experto en esa materia. Es que si tenemos más o menos la misma gente ocupada, pero un producto que es como ya acumulado con un 17, 20% más, 20% puede ser más, ¿qué significa eso? Un aumento de la productividad y de los factores que están detrás de la apreciación cambiaria en términos de lo que llaman el tipo de cambio real, de acuerdo con sus valores fundamentales, está la productividad. Entonces, es complejo entender el fenómeno. No se crea empleo, pero los que se quedan trabajando son más productivos, por decirlo así. ¿O pueden estar trabajando más? Pueden estar trabajando más, pero lo que dice es que la unidad de producción por trabajador aumenta. Sí. Es ser más productivo, es que con lo que yo trabajo, produzco más. Sí. Don Robert, dos preguntitas más sobre otro tema. Lo primero es sobre la deuda total del gobierno en relación al PIB, pasa de 58,8 a 59,1. Quería preguntarle qué tan significativo es, digamos, este aumento, son 0,3 puntos porcentuales, pero también le quería preguntar, digamos, si como el objetivo del país es estar estables, de alguna forma estancados en este indicador, o si el objetivo era mantener este indicador de reducción constante para darle estabilidad a la economía. Sí, eso se discute. Lo primero que tengo que decir es
Esos son los datos del Ministerio de Hacienda al mes de octubre. Y los que para regla fiscal hay que esperar qué va a pasar a diciembre. Entonces ahí es el dato interesante. Hay algo que se llama nivel de tolerancia de deuda, los niveles sostenibles de deuda. Durante mucho tiempo, antes de la crisis financiera de 2006-2007, se decía que esos niveles eran alrededor del 50%. Y muchos países son, el Fondo Monetario y los organismos internacionales dicen, usted tiene que tener el 50%. Hoy en día se habla de que podría ser mayor. Sin embargo, el compromiso del país en una ley dijo que 60% lo considera alto, entonces a partir del 60% impone restricciones adicionales al gasto público. Esa es la regla. Sí, idealmente usted tiene razón, lo que es en la medida que la economía crezca y demás, es que ese endeudamiento con respecto al PIB baje. Tiene razón en eso. Don Roger, y lo último, quería preguntarle las razones qué tan significativo también es esta reducción en la producción de régimen especial de 12% a 6%, es la velocidad de crecimiento. ¿Por qué se da? ¿Qué tan significativo es y qué tanto impacto podría tener en la economía? Sí, eso lo habíamos anunciado nosotros desde hace mucho tiempo. Recuerde que, creo que lo hemos dicho en más de una conferencia de prensa, que tasas de crecimiento de 2 dígitos, del 20% y el resto por ciento, que eso esperamos que haya una moderación. Entonces primero hay una moderación y hay dos efectos. Vamos a crecer 6 y resto, casi 7 en algún caso, y un nivel ya muy alto, extraordinario del 2025. Y también es el proceso natural de la moderación. O sea, si toda la economía creciera aún a esos niveles de más del 6% sería maravilloso, pero no. Entonces es una moderación, se tiene que dar en algún momento, ¿verdad? Porque no tenemos recursos, factores infinitos que permitan ese crecimiento a esas altas tasas. Lo ideal es que si crezcamos a tasas, por eso decían tasas de crecimiento, por eso llamé la atención de la tasa de otros países, ¿verdad? Que se considera una tasa de 2 punto algo alta, y para nosotros a veces 4.6 todavía no es suficiente. Entonces, en términos de crecimiento, tasas de más del 4% para un país como Costa Rica es relativamente alta. Entonces, ahora que se moderó, ¿en qué rango podríamos más o menos estar de crecimiento? No, eso va a depender, lo que vamos a crecer es el 3.8 y 4 en el 2026-27, de acuerdo con las estimaciones para toda la economía. El régimen especial es 6 algo y 7, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Sí, la idea es que la economía crezca a tasas, ojalá por arriba del 4%. Del 4 un poquito más. Sí, Alonso, ven. Si gusta, aquí adelante, con el micrófono, si nos hace el favor. Gracias. Creo que ya conozcan a Alonso Alfaro, es el economista jefe del Banco Central. Adelante, Alonso. Gracias. Una anotación a su pregunta. El número de horas trabajadas está reportado en la encuesta de continuo empleo y le damos seguimiento, pero no ha aumentado. Anda alrededor de 42 horas en los últimos 3 años. Más bien tiene una ligera tendencia a la baja. Entonces, en la explicación a esa productividad, que una alternativa podría ser que las personas estén trabajando más, por lo menos eso no es lo que reportan en las horas trabajadas. Muy bien. Perdón, buenas tardes. Gracias, Alonso. Seguimos con Gustavo Ortega de la Nación. Buenas tardes. 2 consultas. Primero, con los datos recién indicados, si el Banco Central tiene un análisis previo sobre los factores que están motivando, que varían la reducción de las exportaciones en general y mayor énfasis en los servicios en particular. Primera pregunta. Sí, vean que lo que ocurrió el año pasado, somos parte de un fenómeno que ocurrió globalmente. ¿Qué ocurrió cuando se habló de los aranceles? ¿Qué pasó en el resto del mundo, los países que importan? Adelantaron importaciones. ¿Y qué hacemos nosotros? Exportamos, somos la contraparte de ese adelanto de importaciones. Entonces creemos que hay parte de una sobrereacción a las medidas comerciales de los que trataron de adelantar importaciones, y entonces nosotros éramos la parte vendedora. Entonces ahí es parte de eso. Y tiene mucho sentido también que las empresas de régimen especial que estaban aquí, ante la posibilidad de que algo pasara, pues aceleraran en la medida de lo posible sus ventas. Es una lógica natural, razonable, creo que digamos eso no debería haber mucho misterio. Costa Rica sí viene ya en un proceso de mucho más largo plazo, moviéndose de una economía que hace 70 años era una economía
digamos, un alto componente agrícola, una economía de servicios. Entonces la gente habla más de un idioma, se capacita en servicios, aprendieron a programar computadoras, usan computadoras, etcétera, etcétera. Imagínense que detrás de todos los que estamos aquí hay gente que nos está apoyando y esos son servicios. Ustedes en lo privado y nosotros aquí en lo público. Esa es una economía que corresponde, digamos, más a un movimiento de largo plazo, de que ser una economía que no tenemos metales preciosos o materias primas para la explotación, en algunos casos por una decisión, lo que ha quedado, el modelo costarricense es que explota el talento humano, y el talento humano en buena parte se manifiesta en la provisión de servicios. No sé, Alan, si usted quiere. Muy brevemente, pero es algo que usted mencionó durante la presentación, en esa desaceleración que se ve en los servicios está incorporado el elemento de la salida de operaciones de algunas empresas, que creo que usted lo había explicado durante la presentación y puede estar relacionado con la pregunta que se hizo, que eso ya está, va ocurriendo progresivamente y es... Pero baja, pero luego se recupera. Porque Costa Rica es una economía que de manera creciente se ha ido moviendo hacia los servicios. ¿Todos ustedes son servicios? ¿Todos? ¿Quién que está aquí no es de un servicio? Ustedes van a ver, son servicios lo que ustedes producen. Tengo notas de café en el jardín, son el sector primario. Ok, Roger, la segunda pregunta es, supimos que hubo un criterio técnico que recomendó la reducción de la DPM, consultamos que por qué no se siguió ese criterio. Sí, lo primero es que, y es cierto y lo publicamos, no es la primera vez que el banco tiene una larga historia. De hecho, estoy recolectando, Pablo ya me hizo una pequeña recolección de los últimos 20 años de cuando la Junta Directiva se separa del criterio de la administración. Lo que sí quisiera dejar claro es que, que uno es un criterio técnico y el otro es un criterio antitécnico. Recuerde, la Junta Directiva son personas competentes, hay varios doctores en economía, hay un expresidente del Banco Central, hay gente que ya ha pasado por esto, conocedores, una persona especialista en temas de estabilidad del sistema financiero, otra persona especialista en temas de deuda, economía internacional y demás. Entonces son valoraciones distintas de los riesgos, del enfoque. Vean, esa misma pregunta es que usted lo puede hacer en la Reserva Federal. Entonces los que votan de una forma son técnicos y los que no votan de otra forma son no técnicos. Es parte de lo que ocurre, y por dicha, ¿verdad?, en una sociedad como la costarricense, de hecho que se le da espacio a la administración para que presente una propuesta, que la discuta, que la defienda, y que desde el punto de vista de sus competencias, los miembros de la Junta Directiva la razonen, la acepten o no la acepten. Yo no sé si usted quiere decir algo, que esto está en el lado de los técnicos. Sí, justamente a mí me corresponde llevar la recomendación del equipo a la Junta Directiva, y tal vez lo que quería mencionar es siempre puede haber desacuerdo, y tenemos registrado desacuerdo en ambas direcciones, hacia arriba o hacia abajo. Por mucho tiempo. Sí, la revisión inicial que hicimos fue en los últimos 6 años, y más bien no son tan frecuentes, pero ocurren en algunas ocasiones. Y la reflexión que hago yo es, si siempre tuviéramos una coincidencia entre lo que recomienda la administración y la Junta Directiva, y siempre fuera la misma, la recomendación se acoge completamente, alguna de las partes de este proceso estaría sobrando, ¿verdad? Porque si no valdría la pena hacer todo el ejercicio que se hace en la Junta Directiva. Entonces, el proceso que se sigue es hacer una recomendación, en este caso era de una ligera reducción, y la Junta Directiva, que está compuesto, como decía don Roberto, una gran cantidad de colegas muy capacitados para estar en esa Junta Directiva, fue distinta. Son valoraciones, pero no debe tener ninguna implicación sobre de cómo funcionan en general las juntas directivas. Cualquier persona que haya participado en un proceso de un cuerpo colegiado de esa naturaleza sabe que justamente se les designa para tomar una decisión, y ese es el proceso de deliberación. Sí, yo ahí lo que, digamos, para darle más contenido y más elaboración
a lo que pudo haber ocurrido ahí, ocurrió algo muy simpático. En la primera junta directiva que yo participé como miembro de esa junta directiva, de la junta directiva del Banco Central, yo propuse que se hicieran públicas. O sea, no esperáramos que la gente las pidiera, que se hicieran públicas en el sitio web, la discusión completa, la transcripción completa, algo que ningún Banco Central hace. Los bancos centrales lo que publican son minutas ya editadas. Y no. Que la población sepa qué es lo que nosotros hablamos. Todo, con los errores, con los errores de transcripción, con las palabras que nos equivocamos, etc. De manera completa. Y bueno, al principio hubo alguna resistencia, pero al final prevaleció la idea y se pudo, y se publican. Entonces yo lo que digo, más que destacar el disenso, que es algo muy normal, para eso es un cuerpo deliberativo, así como dice don Alonso, todos pensábamos igual, no tiene ningún sentido. Entonces que busquen las razones, qué es lo que los distintos miembros de la Junta justifican del voto en un u otro sentido. Gracias, Gustavo. ¿Alguna otra consulta? Sergio, no, Federica, no. Adelante, Sergio. Dos consultas, tal vez si me explican, porque no me quedó muy claro, pero tal vez me lo repiten si me hacen el favor. Con respecto a lo que mencionaba don Josué, del empleo. Ok, tenemos un crecimiento del ingreso, los datos de empleo son mixtos, y usted dice hay que considerar absolutamente todos los factores, como las cuestiones demográficas, que la gente se pensiona, que cada vez somos más viejos, de que en la casa quién estudia, quién trabaja, quién va a cuidar al abuelito, etc. Pero Robert, eso siempre ha existido. No. Eso, perdón, pero en las casas siempre ha existido ese acomodo. No. Pues, y si no existiera eso, no se diera un bono de vivienda para que construyera la segunda planta. ¿Me explico? Esa es la primera pregunta. No, es que por eso es lo que digo, hay que entenderlo, porque estamos hablando de un cambio estructural. De hecho, el informe establece de cuál era la composición de la población. Hay una nota de página de cuál es la población menor de 15 años o mayor de 15 años. Lo que pasa es que ahora hay más gente proporcionalmente que se retira de la población. Entonces sí hay un cambio estructural. Sí, siempre ha habido gente que nace, siempre ha habido gente que se retira, siempre ha habido gente que aumenta de edad, pero son las proporciones. Tal vez para complementar un poco ahí, justamente ese bono demográfico que usted menciona, estamos 65 años después del pico de nacimientos que tuvimos a mitad del siglo pasado. Entonces, esa gran cantidad de población que nació en esa época, ¿y la que se pensiona ahora? De los 60, es la que o se pensiona o se está retirando. Se retira del mercado laboral. Un elemento es que no toda la gente que se retira tenía empleo formal, ¿verdad? Entonces es uno de los elementos, como mencionaba Robert, que está contribuyendo a que la informalidad baje relativamente. Y luego es importante ver esa descomposición de la fuerza de trabajo, porque en general de toda esa población ocupada que se mantiene relativamente constante con respecto a, digamos, al inicio de la pandemia o justo antes del inicio de la pandemia, hay menos ocupados de menos de 24 años, hay más ocupados de 25 a 59 años y hay menos ocupados de 60 años o más. Entonces, los extremos de la distribución son los que, donde se está reduciendo esa ocupación, y en el centro, que es en la parte, digamos, de 25 a 59 años, es donde ha habido un incremento. No es tan significativo, pero algo que es importante destacar es, si uno ve la serie de ocupación histórica que tenemos en el país, tiene ciclos, y justo el momento antes de la pandemia era un momento donde había una participación y ocupación muy alta. Históricamente, en ese momento había una participación muy fuerte en el mercado laboral, y recordemos que en ese momento había pues, noticias de que la reactivación económica, había un problema fiscal, ¿verdad? Como que había varios temas en el ambiente sobre la actividad económica que tal vez no eran noticias favorables y llevaba a que muchas personas participaran y estuvieran ocupadas en el mercado laboral. Las mujeres en general es un grupo que tiene mucha oscilación en la participación
y en ese momento estaban participando muchísimo. Después de la pandemia, las razones que dan a las mujeres para salir del mercado laboral en buena medida indican por obligaciones familiares. Entonces ese es parte del argumento que mencionaba Robert, que hay que entender cuáles son esas dinámicas que tenemos demográficas en el país que están llevando a que más o menos personas, dependiendo del grupo de edad, participen. Sí, y ahí lo que, Sergio, tal vez nosotros molestamos aquí en el banco, yo molesto y me molesta también con el significado de las palabras. Por eso le agregamos cambios estructurales. Es un cambio, no es de corto plazo, no es la coyuntura, es un cambio, y en este caso es muy claro, porque es un cambio en la estructura de la población. Y con la idea de dibujar la pirámide de la población, ustedes se dan cuenta que es una estructura distinta. Eso es lo que ha cambiado. No las personas, ¿sí?, sino la estructura de la población, las cantidades, las participaciones relativas. Sí, no, Robert, perdón, es que Perdón. yo sé que usted usa la literalidad, pero a lo que yo retuve, y es por memoria, es que hay que considerarlo. Es diferente a decir, bueno, aquí hay un cambio estructural en la demografía de nuestra población, y entonces está lo que incluso decía. La otra pregunta que tenía era más anecdótica o histórica con respecto a las diferencias o las diferencias de criterio entre la administración y la junta directiva. Dígame usted si se acuerda y si puede mencionar todo eso, porque no se publicaba en aquel entonces. Allá por el 2013, 2014, creo, hubo una gran presión para que se eliminara la banda cambiaria, ¿verdad? Una presión, creo que en 2012 o 2013, no me acuerdo, ¿verdad? Entonces hubo una gran presión, y recuerdo que veníamos y preguntábamos que cuándo le iban a eliminar, porque además estaba la presión social de que no era que la banda cambiaria era temporal, ¿verdad? Entonces ahí yo no sé si ese fue un caso donde la administración, no lo conozco, recomendó eliminarla y la junta directiva. Voy a cumplir 42 años de trabajar en el banco, entonces tengo muchas anécdotas, muchas, parece un abuelito. Por ejemplo, todo el esquema de metas de inflación fue algo propuesto por la administración del banco, y hubo, digamos, gente que no estaba de acuerdo, y bueno, entonces en ese momento fue una labor de persuasión una y otra vez de la administración hasta que se adoptó. De hecho, hubo alguien que me dice, yo no creo en eso, yo no creo. Entonces la gente del banco, que sabía cómo eso se movía en el mundo, le dijo a entonces presidente de aquella época, de preguntarle al fondo, sabiendo que el fondo tampoco sabía, porque el fondo ni siquiera enseñaba metas de inflación, enseñaba lo que llamaban los ejercicios de programación financiera. Entonces nos trajeron una misión aquí con gente que hacía metas de inflación, Pablo García de Chile, Rodolfo Maino de Argentina, Leonardo Leiderman, que hizo una enorme contribución, tal vez es el asesor externo que yo creo que más ha contribuido a la modificación del esquema monetario y financiero en Costa Rica, Leonardo Leiderman, don Luis Jacome, que escribe sobre gobernabilidad y autonomía de bancos centrales, y un señor Lucio, creo, no recuerdo bien el nombre, un brasileño de mercados cambiarios. Y dije, no, ustedes están preparados, y eso fue, digamos, parte de la labor de persuasión, que alguien le dijera a las autoridades del banco que efectivamente la administración sabía lo que estaba haciendo. Recuerdo no voy a decir nombres, de economistas jefes que decían lo que hay que hacer es tal cosa, y el presidente le decía, cuidado, dice su junta. Y dice, ¿pero por qué? Porque usted lo dice, me la gana y yo no quiero hacerlo. Y la persona tal vez siempre lo hacía en junta. O sea, hay muchas cosas, tengo muchas anécdotas, pero tampoco hay que, ¿quién era que me decía Pablo? Creo que me decía, la decisión de la junta no es simple, siempre es compleja, que tiene que tomar decisiones, y que se separen de una decisión o de una recomendación de la administración es común. En una discusión de presupuesto, en una discusión de pintar el edificio, de hacer un ascensor para el 8º piso, todas son decisiones que llegan a la administración y que la Junta tiene que decir sí o no, ¿verdad? El cambio del cono monetario, en fin, tantas cosas. Es como decía Alonso, cualquiera que haya estado en un cuerpo, y hay algunos de los que hablan y salen en la prensa que han estado en cuerpos colegiados, saben que esa es la dinámica usual. Hay una propuesta, se ven los méritos, se toma una decisión, se vota y la persona justifica su voto.
contestó, no sé si es... Ya le contesté dos anécdotas. Y la que le mencioné. No, el recuerdo que lo tengo es distinto porque más bien había mucha resistencia a quitar la banda cambiaria. Esa es la historia. Más bien nosotros empujamos para que se eliminara, para pasar a tipo de cambio flexible. Y fue, digamos, tal vez no se le ha dado el lugar en la historia que corresponde, pero tal vez la persona más visionaria que le hizo los mayores cambios en la presidencia del Banco Central fue don Olivier Castro, porque hizo dos cosas que nunca se habían hecho en el país. Por ejemplo, antes de la banda cambiaria nunca hubo una declaración oficial de un régimen cambiario. Se hizo cuando fuimos a la banda, pero entonces don Olivier, conocedor de leyes y demás, dijo no, tenemos que hacer oficial el régimen de flotación administrada más. Eso fue todo, esa la perdí, porque yo decía la flotación y él decía no, administrada. Pero no, administrada, y el jefe manda, administrada. Fue ese. Y luego fue el que llevó en el 2018, en enero del 2018, fue el que, por primera vez, porque nunca se había hecho en Costa Rica, así formalmente establecer un régimen monetario, el régimen de mera de inflación. Sí, la declaración oficial, formal, por acuerdo del banco. Pues, sí, entonces está bien, porque era la administración la que quería y proponía sí, pero la flotación. Después de muchos años, sí, exactamente. No, entonces, sí, eso es lo que al menos yo también conozco, que era la administración que decía, ya cambiamos, la opinión pública por ahí andaba dividida, sí, pero la Junta no, la Junta... No, de hecho, hay un caso, ustedes conocen en el 92, la flotación cambiaria en Costa Rica, el primer experimento se hace en el 92 con don Jorge Guardia. No había nacido. Y eso fue, digamos, la economía costarricense, las estructuras de los que toman decisiones en Costa Rica no lo permitieron y se echó para atrás. Y hubo otros experimentos, en algún momento hubo otras tendencias que tenían que pasar por casa presidencial. Eso es lo que hizo don Miguel, no pidió permiso a nadie, lo hizo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, parece que no. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final con respecto al informe? Bueno, quisiera hacer un mensaje final para ustedes y otros con respecto al informe. Primero, muchas gracias, les agradezco que vinieran y siempre les agradezco la cobertura y en realidad el buen nivel de las preguntas que hacen, que nos exigen en buena medida. Creo que el informe hay varias cosas que destacar. La economía acelera en el 2025, a pesar de que mucha parte del 2025 se dijo que más bien desacelerábamos. Hay estabilidad de precios, estabilidad de mercado cambiario y nuestras estimaciones nos hablan de un crecimiento alrededor de 3.9 para el 2026-27 en ese contexto de estabilidad. Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias. Economía hoy. Democratizando la educación financiera.